Antes del Evangelio, en el apéndice 1 del final, expondré 5 diferentes reconstrucciones de la historia juánica ofrecidas por los expertos en los últimos 3 años. A pesar de la diversidad, existe una coincidencia significativa al menos en 2 estadios del desarrollo juánico. En el período primitivo, la comunidad juánica se componía de judíos cuya fe en Jesús asimilaba una cristología relativamente baja L. Posteriormente surgió una cristología más alta que agudizó el conflicto con los judíos que la consideraban como una blasfemia, y esta fricción impulsó al grupo juánico a afirmaciones todavía más audaces. Estos 2 estadios del desarrollo juánico son asimismo parte de mi reconstrucción de la historia preevangélica, junto a un tercer estadio que supone la acogida de gran número de gentiles. 1. El grupo originario y una estología más baja. Ya en el primer capítulo de Juan existen notables diferencias respecto al cuadro sinóptico del ministerio de Jesús. Los 4 evangelios muestran respeto por Juan el Bautista de aquí en adelante JBAP, pero el cuarto evangelio le atribuye un conocimiento de la preexistencia de Jesús 1:15,30. Y puesto que la cristología de la preexistencia no aparece siquiera en labios de Jesús en los de 1. En la terminología teológica, la cristología baja supone la aplicación a Jesús de títulos derivados del acto a las expectaciones intertestamentales, por ejemplo, Mesías, profeta, siervo, Señor, Hijo de Dios, títulos que no implican de suyo la divinidad. Menor que Hijo de Dios, significando una representación divina, era una designación del Rey, cf. 2 Sam 7:14, Señor. No tiene por qué significar más que Maestro. La cristología alta implica una apreciación de Jesús que le incluye en la esfera de la divinidad, tal como se expresa, por ejemplo, en un uso más sublime de Señor e Hijo de Dios, así como la designación de Dios. Al hablar de relativamente baja y más alta, pretendo indicar la fluidez y la falta de demarcaciones exactas. Más evangelios, su aparición en la proclamación de JBAP es sin duda producto de la teología juánica 2. Una segunda diferencia comprende a los primeros discípulos. Los 3 evangelios sinópticos dicen que fueron Pedro, Andrés, Santiago y Juan los primeros llamados al ministerio. El reparto de papeles en JN 1:35-51 es algo diferente: Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Pero resalta la diferente comprensión de Jesús por parte de los discípulos, como indica la gran colección de títulos que le atribuyen en un período de 3 días: Rabí, Mesías, aquel del que hablaron la ley y los profetas, Hijo de Dios, Rey de Israel. En contraposición, en Marcos ningún seguidor de Jesús confiesa que él es el Hijo de Dios antes de su muerte. Y, en Mt 16:17, a Pedro se le designa como el receptor de la revelación divina porque, en medio del ministerio, reconoce a Jesús como el Jai, y Medid 0s, y más, exnu, todavía, que el fácil acceso a los títulos cristológicos al principio del ministerio juánico es la indicación de que Jesús ve esos títulos como inadecuados y les promete una comprensión mayor. Verán que se encuentran en el cielo y la tierra 1:5051-3. Cuando se lee el cuarto evangelio de un modo autobiográfico, como la historia de la comunidad juánica, ¿qué es lo que nos dice ese primer capítulo, de carácter único, acerca de los orígenes juánicos? A descripción del grupo originario de los cristianos juánicos. J.L. Martio detecta EM 1:35 que la comunidad juánica comenzó entre judíos que se acercaron a Jesús y que le reconocieron sin mucha dificultad como el Mesías que esperaban. Pienso que tiene toda la razón, y esto cuestiona todas las reconstrucciones de la historia juánica que situarían los orígenes entre judíos heterodoxos, gentiles y gnósticos. 4. El hecho de que algunos de los primeros discípulos sean lo tilde dramatis personae tanto en los sinópticos como en Juan, y que los signos menor que ellos dan a Jesús en Juan los conozca. 2. Adviértase que no defiendo que Juan hubiera inventado simplemente digos y acefra. Ru. 1. Jesús, y Q. Le que le ves hubiera guerro en labios del Baptilde. En mi comentario de Juan, sugiero un proceso más complicado que supone la reinterpretación de los dichos tradicionales de JBAP. 3. Existe en Juan una sutil mezcla de historia y de teología.
El cuarto evangelio es, sin duda, menos histórico y más teológico que los sinópticos al situar ya toda su cristología al principio del misterio de Jesús. Sin embargo, el cuarto evangelio puede ser más efectivamente histórico al describir a los primeros seguidores de Jesús como antiguos discípulos de JBAP, y al haberlos llamado en el valle del Jordán y no en el lago de Galilea. 4. En el apéndice L y L1 Fra, pueden compararse entre sí las reconstrucciones de Martin, Kuhlmann y Langbrandner. Orígenes de 1. A. Liomunidad juánica. Mos a través de los sinópticos, Hechos y Pablo, significa que los orígenes juánicos no fueron muy diferentes de los de otras iglesias judías, especialmente de aquellas que se asociarían más tarde en memoria de los 12. Lucas, Hechos insiste particularmente, la importancia de los 12 apóstoles en los orígenes de la Iglesia, y así es interesante comparar la afirmación de Juan 1, 45, hemos encontrado aquel de quien escribieron la ley mosaica y los profetas, con la del Jesús post-resurreccional en Lucas 24, 44, debe cumplirse todo lo ESG1 y ito, robremi en la ley, los profetas y en L0S Salmos. Así, pues, la comunidad juánica siguió su propio camino alentada por la promesa de Jesús de que verían cosas mayores, PTLRO sus orígenes no fueron EXCC y loyonares. La misma impresión se saca de un análisis de los relatos agrosos, menor que signos, y de los discursos que caracterizan el minister 10 público. Era el caso de los signos milagrosos en Ilrute capítulos 4, 5, Q, 9 y 11, se reconoce, el milagro que subyace es del mismo tipo que el que se encuentra en los evangelios sinópticos, la curación de los enfermos, del paralítico y del ciego, la multiplicación de 1 A1, Nes, y la surrección de un muerto 5. La diferencia narrativa K, no, PR0 que de, magio, sim, LD, de atex 1 pilication, DD, hay agro por medio de un diálogo teológico interpretativo. De un modo similar, CH, D6 mostró que, articulados en discursos juánicos totalmente disrefentos, se encuentran os de Jesús iguales a los que encuentra 9 en los evangelios 100 pucos. Nuevamente hay que DCLR que lo distinto CSLA, esatrol menor que L GTAs hoyo, TLS en el CW, TOLV, anclista. For ejemplo, mientras que en los mópticos no hay nada igual a lo que dice JN6, 53, 58, la afirmación con que se abre el párrafo en JN6, 51, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, se parece a las palabras de Jesús sobre DP.am. En Lucas 22, 19, STE es, J, LIICC Rempo, que se entrega PM vosotros. La afirmación de Jesús en JN3, 5, sin haber nacido del agua y del Espíritu nadie puede entrar en el reino de Dios, se parece a aquella afirmación de MT 18, 3, si lo os hacéis como MLS no entraréis, en el Yum, o de Dios. 5. Magi J, N, cree.g los conversos y JLLDLI con acento agudo RN, arque se hallaban en los orígenes de la vida juánica reunieron relatos milagrosos y los utilizaron de un modo apologético para lograr más creyentes. Las reconstrucciones de coleaciones de milagros prejuanicas y sinopti, tienen muchas semejanzas. Cf. RT Forna, The Gospel 01 Signs, Cambridge 1970, WNK 0I, T, BJ5, Emilia Indeforige J, JSJ, EI, Leiden, CJ, 72, P. J. A. Temeyer, Subway 1, 2, TLX Etio, Ation of Pre, MMLKTML 11ZTT, Acle Catenae, JBL, 89 970, 265, 291. 6. Tradición histórica en el Cuarto Evangelii, Madrid 1977. 30 antes del Evangelio hay que decir que en la historia juánica, los milagros que se mejan a los que se narran en los sinópticos, se hallan entretejidos en sus escenas y discursos únicos,
pero este mismo hecho sugiere que existía una continuidad entre los orígenes juánicos y el posterior desarrollo de la comunidad. La tradición sagrada de la comunidad originaria se convirtió en la fuente de reflexión y de doctrina en un período posterior, cuando la comunidad se orientó hacia una cristología más alta y a mayores cosas como se le había prometido. Un catalizador exterior pudo haber facilitado este cambio, como veremos en la próxima sección, pero todos los signos están en contra de una ruptura real. La tendencia entre algunos especialistas, especialmente alemanes, a ver una oposición entre el evangelista juánico y sus fuentes, y a ver fases antitéticas en la vidil de la comunidad en el período preevangélico es, a mi juicio, casi con toda seguridad, errónea. Se asimiló el sustrato que procedía de los orígenes de la comunidad porque se estaba de acuerdo con él, y las nuevas ideas juánicas fueron entendidas, correcta o incorrectamente, como la verdadera interpretación del sustrato original. Algunas otras observaciones apoyan esto. Juan utiliza el concepto del Paráclito para justificar la audacia de la proclamación juánica. Si hay concepciones en el cuarto evangelio que van más allá del ministerio, Jesús ya lo había predicho y había enviado el Paráclito, E11, SP1 Riru de verdad, para guiar a la comunidad precisamente en esta dirección 16, 12, 13. Sin embargo, el Paráclito se presenta como alguien que no habla nada nuevo, sino que simplemente interpreta lo que procedía de Jesús 16, 13, 15, 14, 26. La descripción final del Evangelio de un Jesús preexistente, sin duda va más allá de lo que Andrés quiso decir cuando aclamó a Jesús como el Mesías, Cristo, en 1:41 y más allá de la aclamación que hace Natanael de Jesús como el Hijo de Dios en 1:49. Sin embargo, al final del Evangelio 20:31, el evangelista se siente satisfecho de aplicar estos términos al Jesús de su cristología. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para el evangelista juánico, la cristología más alta de su comunidad aportó el verdadero y profundo significado de menor que las confesiones originarias 7. La continuidad con los orígenes es asimismo sugerida por el modo como el cuarto evangelio presenta a JBAP. En el próximo capítulo, que describe la segunda fase de la vida juánica, sugiero que cuando se escribió el Evangelio, la comunidad juánica estaba. 7. El autor de la primera carta subrayará que lo que se proclama en su tiempo es lo que era desde el principio. LN1, 1, 2. Implicada en una disputa con los seguidores de JBAP que rechazaban a Jesús y que proclamaban que su Maestro y Señor era el Mesías o al menos el enviado de Dios. Por esta razón, el cuarto evangelio sale al paso para evitar esta falsa interpretación y el encumbramiento de JBAP y de su misión 1:20. Yo no soy el Mesías 3:28. No soy el Mesías sino un enviado antes que él. Afirmaciones de este tipo no se hacían en la tradición sinóptica. Pero el cuarto evangelio no adopta el fácil método polémico de rechazar a JBAP. Al contrario, él fue enviado por Dios 1:6. Minología utilizada por el mismo Jesús y todo lo que dijo de Jesús era verdad 10:41. En efecto, es el único, en el primer capítulo, que entendió a Jesús según los cánones juánicos, puesto que no se sirve de los títulos tradicionales de la primitiva predicación 6n cristiana, como hacen los discípulos, sino que reconoce la preexistencia de Jesús 1:15, 30. Esto es históricamente explicable si se admite que algunos de los primeros cristianos judaicos procedieron del movimiento de JBAP, como sucedió también con algunos que dieron origen a la tradición representada en los Evangelios sinópticos 8. Un sentido de continuidad con sus orígenes impulsaría a la comunidad juánica, en la época en que el Evangelio era escrito y, a pesar del conflicto con otros seguidores de JBAP, a pretender que su peculiar y sublime forma de entender a Jesús se hallaba en completa armonía con el testimonio dado por JBAP 9, hasta el punto de que hace hablar al Bautista como si fuera un cristiano juánico. Se han encontrado paralelos entre el cuarto evangelio y el pensamiento de los esenios que vivieron en un emplazamiento que hoy se denomina Qumran en el Mar Muerto. A pesar de las pretensiones contrarias, a veces exageradas, no tildeíste evidencia convincente de que el escritor juánico conociera la literatura de Qumran.
Más bien la relación es indirecta y se explica mejor en el caso de que existiera alguna conversión a la comunidad juánica de judíos que 8. C.F. W. Wing, John the Baptist in the Gospel Tradition, Cambridge 1968. Adviértase la alusión de Hechos 1, 21, 22, donde Pedro habla de 16s 12, 11 como del grupo que estuvo con Jesús desde el bautismo de Juan. 9. D. M. Smith, de Milieu 01 de Johannine Miracle Source, N. R. Hamerton, Kelly, R. Scroggs, eds. J.E.W.s, Greeks and Christians W. D. Davis Festerrift, Leiden 1976, 164, 180, defiende la asociación que hace Bultmann de la primitiva colección de milagros prejuánica con cristianos que se habían convertido después de haber sido seguidores de JBAP y que la utilizaron como un opúsculo misionero para convertir a más seguidores todavía. En el mismo volumen, J1. Martin 210 propone que el autor de la colección prejuánica la escribió para judíos que podían convertirse, permitiéndoles presentar una serie de judíos que estaban expectantes igual que ellos, a descubrir el cumplimiento de su esperanza mesiánica no en el Bautista, sino más bien en Jesús de Nazaret mayor que. Mantenían este tipo de ideas que Noso TR05 conocemos por los manuscritos del Mar Muerto, un dualismo de luz y tinieblas, de verdad y mentira, un príncipe anie, in de la luz, espíritu de verdad que conduce a N, o hijos de la luz en contra de los hijos de las tinieblas, la ley como agua que da vida. Más tarde, en el segundo estadio del desarrollo juánico, que estudiaremos más adelante, Juan Moji TRG 16 la CRJ Stock tilde de la preexistencia, Jesús habría sido interpretado, a la luz de estas ideas, como la punto luz celestial que desciende de arriba, sus seguidores como hijos de la luz, y su espíritu, como el espíritu de la verdad. Los judíos que aportaron esas ideas a la tradición juánica pudieron haber sido seguidores de Bab, cuyo ministerio le habría llevado cerca del lugar donde se encontraba Qumran en una época en que se hallaba floreciente, y cuya preocupación tenía importantes rasgos comunes con el pensamiento y B. práctica de Qumran 10. B. La función del discípulo amado. Un vínculo especial entre los seguidores de JBAP y la comunidad posterior pudo ser el discípulo amado 11, esa misteriosa figura que aparece solamente en el cuarto evangelio y que es, sin duda, el héroe de la comunidad. La tesis de que es una imagen puramente ficticia, o solam, NT ideal es del todo inaceptable. Eso significaría que el autor de JN 21, 20, 23 E1, habría engañado o que habría tratado de engañar, puesto que refleja la angustia de la comunidad por la muerte del discípulo amado. El discípulo había sido idealizado, por supuesto, pero, mi opinión de que fue una persona histórica y un compañero de Jesús, se hace cada vez más obvia en las nuevas investigaciones de la eclesiología juánica. En la historia posterior de la comunidad, cuando los cristianos juánicos se distinguen. 10. C.F. R. E. Brown, The Dead Sea Scrolls and the New Testament, en H. Charles Worth, ed. John Qumran, London 1972, 1, 8. Algunos de los que Zekuleyelfie Vallefon a este volumen defenderían una relación directa entre Juan y Qumran, MMO si el evangelista conociera los manuscritos. 11. Para un estudio de la información juánica acerca del discípulo amado y de Dibey, 5 as teorías de 105e, especialistas, véase mi comentario al Evangelio de Juan. Una reciente y nueva teoría es la de H.Tien, el discípulo amado fue el presbítero de segunda y tercera de Juan, el cual no era un testigo ocular del ministerio de Jesús, sino que tenía la función especial de distinguir la verdadera interpretación de la falsa. Todos los pasajes referentes al discípulo amado en Juan habrían sido añadidos por el redactor como parte de la lucha contra el Dioterrecels de 3JN 9, 10, un traidor al que solo el discípulo amado puede discernir GN 13, 21, 30, cf. Su Entwicklung Geni, JLWRHALB der Johannesen Theologie und Kirche im Spiegelbund 21 under LW, PGE, R-Texte DFFIPD, Heliums, NM de Jonge, ed. L'Evangile de Jean, Sources, redacción,
Theology, Gembloux 1977, 259, 299. Orígenes de la comunidad juánica 33. Vieron claramente de los grupos de cristianos que se asociaban entre sí en memoria de alguno de los 12, por ejemplo, en memoria de P. Dro, la pretensión de poseer el testimonio del discípulo amado capacitó a los cristianos juánicos para defender sus puntos de vista peculiares en cristología y eclesiología. El ir por delante del discípulo amado en relación a Simón Pedro confirma esto, cf. Infra, pero tal manera de describirlo habría sido contraproducente si el discípulo amado fuera un símbolo puramente imaginativo o si nunca hubiera estado con Jesús, puesto que la autodefensa de la comunidad no habría tenido aceptación en tales circunstancias. 12. De hecho, si nos fijamos en 1 JN, vemos la necesidad de referir la tradición a un testigo ocular, 3, para poder corregir abusos de la comunidad y para refutar a aquellos que recurren indiscriminadamente al espíritu. 4.1. El autor de la carta no fue un testigo ocular, pero su comunidad es consciente de su enraizamiento en la tradición de algún testigo ocular, conciencia que apoya la tesis de que el discípulo amado formaba parte de los que seguían a Jesús. Esto lo comprendió ya de Moody Smith L3. Si la comunidad juánica que dio origen al Evangelio se vio a sí misma como continuadora de la tradición de Jesús, esto nos ayuda a entender el nosotros del prólogo, tanto del Evangelio como de las cartas, no ya como testimonio ocular apostólico per se, sino como comunidad consciente de ser heredera de una tradición basada en cierto testimonio histórico de Jesús. Me gustaría asimismo sugerir que la descripción juánica se hace más inteligible si el discípulo amado, al igual que algunos de los discípulos mencionados por Juan 1, 35, 51, fue un discípulo de JBAP, concretamente tal vez el discípulo inominado de 1, 35, 40, un pasaje que menciona a 2 discípulos y que identifica a uno de ellos como Andrés. Así, la base del discípulo amado habría sido 12. No es que pretenda yo que cada ejemplo que se refiere al discípulo amado sea históricamente exacto. R. Snackenburg de Origin 01 de Lour Th Gospel Perspective 11 1970 239 240, defendió que el discípulo amado, aunque era un compañero histórico de Jesús, ciertamente no estuvo presente en la última cena. Yo no estoy tan seguro de ello, pero a todas luces Juan la ilustró de tal manera que su importancia en las escenas del Evangelio van más allá de la importancia que habría tenido a los ojos de un observador externo durante el ministerio. Por supuesto, para el evangelista, esto es una cuestión de percepción, no de decepción. 13. Johannine Christianity 236. Respecto a los pasajes en que aparece el nosotros de los 2 prólogos, cf. JN1, 14 y 1 JN 1,1, 3. Similar a la de algunos prominentes miembros de los 12, aun cuando la comunidad juánica, en el primer estadio de su existencia, constaba de cristianos judíos que compartían la perspectiva mesiánica que marcó los comienzos de comunidades que surgirían de los 12. La identificación del discípulo amado con el discípulo de 1:35 ha sido frecuentemente combatida y rechazada debido a que en otra parte, cuando el cuarto evangelio habla del héroe de la comunidad, lo identifica claramente como el discípulo al que amaba Jesús. 14 y ninguna clarificación de ese tipo se encuentra en 1:35, 40. La objeción pierde su fuerza si se comprueba que el discípulo inominado del cap. 1 no era todavía el discípulo amado, porque, al principio del relato evangélico, todavía no había llegado a entender a Jesús plenamente, un desarrollo cristológico que establecería una distancia entre él y los otros discípulos nombrados en el cap. 1 y que lo acercaría de una manera única a Jesús. Relacionado con la teoría de que el Evangelio nos está dando una visión del crecimiento eclesiológico juánico, pienso que no es algo accidental que el discípulo amado aparezca con este nombre únicamente en la hora 13:1, en que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Esto no significa que este discípulo no se hallara presente durante la vida pública, sino que él acabó de lograr su identidad en un contexto cristológico. Durante su vida, ya sea en el período del ministerio de Jesús, ya en el post-resurreccional,
El discípulo amado vivió el mismo crecimiento en la comprensión cristológica que la comunidad juánica, y fue ese crecimiento lo que hizo posible para la comunidad el identificarlo como uno al que Jesús amaba de una manera especial. JJ. Entre paréntesis, tengo que decir que cambio mi manera de pensar, como lo ha hecho también R. Snackenburg, de la postura que adopté en mi comentario al Evangelio de Juan, identificando al discípulo amado como uno de los 12, es decir, con Juan hijo del Zebedeo. Yo insistía allí en la combinación de evidencia externa e interna que hacía de eso la hipótesis más segura. Ahora reconozco que la evidencia externa e interna probablemente no puede. 14. CF. 13, 23, 26, 19, 25, 27, 20, 2, 10, 21, 7,20, 23. 24. 15. Culpeper. Johannine School 265, el fundador efectivo de la escuela juánica se ha de encontrar más probablemente en la figura del discípulo amado. La función del discípulo amado es la clave del carácter de la comunidad. R. Snackenburg, el Evangelio según San Juan I 1 y, Barcelona 1980, sostiene que el discípulo amado es la autoridad que está tras el Evangelio dando vida a su redacción, pero que no tuvo parte inmediata en la composición de la obra. Más bien, él es el supremo portador de la tradición y el testigo para la comunidad. Orígenes de la comunidad juánica 35. Deben armonizarse 16. Al destacar al discípulo amado frente a Pedro, cf. Infra, el cuarto evangelio parece indicar que era uno que estaba fuera del grupo de los discípulos mejor conocidos, grupo que incluiría a Juan hijo del Zebedeo, si tenemos presentes los relatos de Hechos 3, 1, 4, 13, 8, 14, 17, la evidencia externa, a finales del siglo XI, que identifica al discípulo amado como Juan es un paso más en la dirección, ya visible en el mismo Nuevo Testamento, de simplificar los orígenes cristianos reduciéndolos a los 12 apóstoles. Kuhlman, según eso, puede tener razón en su teoría, que suscriben muchos, de que no podemos conocer el nombre de CL discípulo amado 18, aunque podemos sospechar que es un antiguo discípulo de Juan el Bautista. Comenzó a seguir a Jesús en Judea cuando el mismo Jesús se hallaba en estrecha proximidad con el Bautista. Compartió la vida de su maestro durante la última estancia de Jesús en Jerusalén. Era conocido del sumo sacerdote. Su relación con Jesús fue diferente de la de Pedro, el representante de los 12, 19. 2. La admisión de un segundo grupo y una cristología más alta. En los capítulos 2 y 3 de Juan se insiste en la necesidad de conocer mejor a Jesús de lo que podrían garantizar las apariencias superficiales de sus acciones. 20. Por otra parte, el tema de estos capítulos. 16. La información del siglo N acerca de los orígenes de los evangelios, que refleja frecuentemente sospechas entre los especialistas, no es bien aceptada por la investigación moderna. El primer evangelio seguramente no fue escrito por un testigo ocular del ministerio de Jesús, a pesar de la información de Papías de que Mateo, uno de los 12, recogió las palabras del Señor en arameo. La actitud hacia Pedro en el segundo evangelio hace muy improbable que un discípulo de Pedro, Juan Marcos, lo escribiera. La distancia de Lucas, Hechos del pensamiento paulino, hace improbable que un discípulo directo de Pablo, Lucas, escribiera estas obras. Existe una tendencia, en la información del siglo N, a simplificar demasiado la conexión entre los evangelistas y los testigos oculares. 17. Puesto que los primeros 4 de los 12, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, figuran del modo más prominente en la tradición sinóptica, el relativo silencio del cuarto evangelio, solamente 21, 2, acerca de los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, sigue siendo un misterio. 18. Otras sospechas sobre su identidad, Lázaro, Juan Marcos, ayudan poco para reconstruir la historia juánica. La única cuestión importante es si él era o no discípulo ampliamente conocido. 19. Johannine Circle, cf. Infra, en el apéndice 1. Yo estoy firmemente convencido, sin embargo, de que Kuhlman está equivocado al identificar al discípulo amado con el evangelista, como explicaré en el apéndice L. 20. 2, 1, 11, provoca a ver la gloria detrás de los signos, en 2, 13, 22,
Una afirmación acerca de la restitución del templo puede entenderse cristológicamente solo después de la resurrectil deion. En 2 a 23, 25 y en el relato de Nicodemo del cap. 3, es claro que, incluso los que se sienten atraídos por Jesús, no le entienden totalmente. Rulos es muy similar al presentado por los sinópticos. La transformación del agua en vino no es un tipo de milagro diferente del expresado en la multiplicación de los panes, y el diálogo que provoca la intervención de la Madre de Jesús 2, 3, 4, se parece a la actitud de Jesús en Lucas 2, 48, 49 y Marcos 3, 31, 35. La purificación del templo y lo que se dice acerca de la futura destrucción del mismo se halla en la tradición de los sinópticos. La presencia de Nicodemo, que se siente favorablemente inclinado hacia Jesús como rabí, y la pregunta acerca de la entrada en el reino se parece a la historia del joven rico en Lucas 18, 18, que dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La idea de que los discípulos de J.B.A.P. no entendieron a Jesús en 3, 22, 26 tiene la semejanza temática